Muy bien. Recording in progress. Tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Estamos retomando una vez más esta modalidad que pertenece a la semipresencialidad y es poder tener ocasionalmente algunos encuentros de manera virtual. Y esta semana, pues como bien saben, nos corresponde hacerlo de esta manera. Antes de poder, digamos, iniciar la sesión de hoy, me gustaría saber si alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta. Y es que miren, yo quiero que quede bien clarito entre nosotros que el método o el modelo que la universidad está deseando implementar es uno en el cual ustedes como estudiantes son, digamos, los artífices, los constructores, los responsables hasta cierto punto directos de su propio aprendizaje, de tal suerte que la labor de uno como docente es simplemente ser un guía, un instructor, alguien que les vaya como mostrando el camino, proporcionando algunos recursos bibliográficos, algunos, digamos, cuerpos normativos, pero el deber ser, lo ideal es que ustedes de manera individual, autónoma, independiente, puedan hacerse cargo, ¿no?, de ese proceso de aprendizaje y poder leer en sus casas. Ustedes necesitan disponer de tiempo y de un lugar adecuado para poder leer de su propia iniciativa, incluso algunos contenidos relacionados con los temas que en ese momento se están tratando de analizar y de aprender. Entonces, las sesiones son los momentos ideales o idóneos para poder resolver cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interrogante que ustedes puedan tener. Y en esto de las preguntas también es, digamos, llamémosle una estrategia o una técnica que ustedes necesitan también adquirir. Cómo formular preguntas, porque es a través de las preguntas que uno, digamos, indaga, investiga, descubre, profundiza, matiza, plantea. En otras palabras, es importante practicar la manera, llamémosle, más adecuada de formular preguntas. Entonces, yo quisiera preguntar, o mejor dicho, darles en este momento la oportunidad de formular cualquier pregunta que ustedes tengan en relación con su proceso de aprendizaje. Así que, si tienen alguna pregunta, pueden hacer clic en un botoncito que hay por ahí, un icono de hacer una pregunta, una manito levantada, o pueden simplemente aperturar el micrófono y formular cualquier pregunta que ustedes tengan. Bueno, debo asumir, en virtud del silencio, que no tienen ninguna pregunta por el momento. Y está bien, a lo mejor ustedes están, digamos, comprendiendo todo lo que están leyendo, y eso es, pues no tienen preguntas, no hay problema. Pero si en la medida que yo esté hablando, ustedes les surge alguna pregunta, pues no tengan pena en hacerlo, porque eso es otro que también tenemos que superar, la pena, la vergüenza o aquel sentimiento que nos da de incomodidad para poder formular una pregunta. No
no es compatible con la profesión que han elegido el tener ese sentimiento de pena. hay que superar eso también. Bien, quiero mostrarles aquí en pantalla, y ojalá que se pueda. Quiero mostrarles aquí en pantalla. Déjenme quitarle a esto. Ok. Pregunto, ¿cómo se ve ahorita lo que tengo en pantalla? ¿Pueden verlo más o menos bien? Hola, Lisbeth, dígame. ¿Cómo se visualiza? No sé si será mi internet, pero es bastante borroso. Ajá, ok. Sí, es que también yo estoy experimentando, porque yo tengo también un teléfono que lo tengo conectado también en la sesión. Y sí, también veo bien borroso. Ha de ser, déjenme ver si puedo hacer un pequeño ajuste aquí. Ha de ser la conexión mía. Estoy desde la universidad ahorita y probablemente no tenga una buena conexión yo. Voy a ver si me puedo pasar a otra red, a la red misma del teléfono, para ver si mejora un poco. Porque efectivamente me interesa que podamos ver algunos pequeños cambios que se han hecho con relación al bloque de aprendizaje número 3. Permítame un segundo, déjenme, porque no sé de quién es esta llamada. Déjenme un segundo. Hola, buenos días. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí. Sí, así es. Ajá. Vaya, ¿y estarían saliendo qué, tipo 9 o 9:30? Ajá. Vaya, voy a estar ahí antes de las 9. Claro. Sí, así es. Vaya. Ok, voy a buscarle en otro ratito. Ok, gracias, Roger. Muy amable. Adiós. Bueno, con las disculpas del caso, espero que todavía estemos en línea. Bien, les decía que, bueno, si no logran verlo, de todas maneras tomen nota, porque vamos a hacer un pequeño cambio en relación con el proceso de aprendizaje. Y el cambio consiste en que los laboratorios 1 y 2 de este tercer bloque van a estar basados en una actividad que ustedes la pueden encontrar en la plataforma de Canvas. Vamos a ver si se los puedo mostrar, aunque sea poco a poco. Ay, qué lástima. En la plataforma de Canvas, vamos a ver si mejora. Aquí, en la semana 14, donde dice semana 14 del 24 al 30 de abril, en la parte donde está actividad formativa sumativa, ustedes pueden hacer clic aquí, en este botón, y ahí se logra ver, miren, laboratorio 1 y 2. Entonces, ustedes al hacer clic allí,
les va a aparecer, digamos, un documento que ustedes lo pueden descargar. Lo pueden descargar perfectamente haciendo clic aquí donde dice download. Ahí pueden descargar este documento y aquí van a encontrar ustedes, digamos, la explicación de esta actividad. La actividad consiste en un sumario de investigación y defensa. Así se llama la actividad, sumario de investigación y defensa. Entendamos por sumario un reporte, o sea, un documento hecho en Word y luego convertido a PDF que ustedes van a presentar, porque ustedes van a investigar algunos temas y los van a exponer. A eso se refiere cuando dice defensa. Entonces, ustedes van a trabajar en esto de manera colaborativa. O sea, vamos a hacer 10 equipos, 10 grupos y vamos a trabajar con la investigación y elaboración de un sumario, o sea, de un reporte, pues de una monografía, de un ensayo si se quiere, es decir, un trabajo en el cual por escrito ustedes van a escribir en él lo que han investigado. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que este sumario de investigación y defensa va a ser colaborativo y que se va a integrar equipos de 3 o 4 personas. Es decir, no va a ser individual, sino que va a ser en equipo. Y vamos a conformar 10 equipos. 10 equipos, repito, de 3 a 4 personas cada uno. Y una vez que ustedes han conformado estos equipos, entonces vamos a asignarles el tema que van a investigar y respecto del cual van a elaborar este documento, este reporte o sumario. Aquí dice que el sumario lo van a redactar conteniendo 3 partes. La primera sería palabras previas, o como quien dice, una introducción. La primera parte de este reporte, de este sumario, de este informe, de este documento que ustedes van a presentar por escrito, es una introducción, o sea, palabras previas. Luego, el desarrollo del tema, ¿verdad? Que sería la parte modular, la parte, digamos, más sustanciosa, ¿verdad? El desarrollo del tema y finalmente las consideraciones finales, o sea, una conclusión, unas palabras de cierre. Entonces, como ven, es algo muy sencillo, no es cosa del otro mundo, es un sumario que contiene 3 partes: la introducción o palabras previas, el desarrollo del contenido y también la conclusión o consideraciones finales. Entonces, las indicaciones del sumario son las siguientes: entre 8 y 10 páginas, es decir, no menos de 8 ni más de 10. La portada no se toma en cuenta y si le van a poner índice, tampoco. Es decir, la numeración de las páginas estaría iniciando con la introducción, o sea, con las palabras, llamémosle, iniciales o previas. Luego tienen que utilizar un tipo de letra
que es Century Gothic tamaño 11. Es decir, el tamaño de la letra tiene que ser 11. El interlineado tiene que ser espacio y medio, o sea, 1.5. Ese es el interlineado. Y digamos, ya como parte del desarrollo y en relación con el tema, ustedes pueden poner antecedentes en relación con esa temática, pueden poner definiciones, características, legislación, es decir, tienen que mencionar disposiciones legales que resulten aplicables, ejemplos, es decir, si ustedes están hablando de un tema en el cual se podrían incluir ejemplos de lo que se está, digamos, tratando, entonces hay que incluir esos ejemplos también en este reporte, en este sumario. Y por cada página, fíjense bien esta indicación, por cada página, es decir, en cada página deberán incorporar por lo menos 2 referencias bibliográficas, por lo menos 2 referencias bibliográficas, y para ello tienen que seguir las reglas APA, las reglas de la Asociación de Psicología Americana, APA, en su 7ª edición o en su 7ª versión. Entonces, finalizado este trabajo, deberán compartirlo en formato PDF. O sea, ustedes lo pueden hacer originalmente en Word, pero después lo tienen que convertir a un documento PDF y en el buzón correspondiente lo van a entregar todos en una misma fecha, en una sola fecha. Y esta fecha sería el miércoles 3 de mayo. Miércoles 3 de mayo, y tienen para poder hacerlo hasta la medianoche. El miércoles 3 de mayo hasta la medianoche. Bien, ¿alguna pregunta en relación con este trabajo de investigación que va a representar el laboratorio 1? Es decir, ese trabajo escrito que van a presentar el 3 de mayo o antes, hasta la medianoche del 3 de mayo, ese trabajo vale el 30% de la nota del cómputo. ¿Alguna pregunta en relación con eso? Bueno, si no tienen preguntas, asumo que les ha quedado suficientemente claro, ¿no? Ahora, hablemos de el otro laboratorio, que sería el laboratorio 2. La investigación la defenderán por medio de una ponencia. Repito, la investigación la van a defender por medio de una ponencia, o sea, una exposición, la cual se desarrollará en las clases presenciales según el calendario de exposiciones, y específicamente van a pasar 2 equipos por sesión. O sea, si el equipo tiene 3 personas, entonces, ejemplo, el equipo 1 y el equipo número 2 van a pasar el mismo día, o sea, en la misma sesión. El equipo 3 y el equipo 4 igual, el mismo día en la misma sesión. El equipo 5 y el equipo 6 el mismo día también en la misma sesión, uno después del otro. Y dice, las fechas se comparten enseguida, o sea, se les van a proporcionar hoy mismo las fechas. Y las indicaciones son las siguientes: deberán participar todos los miembros del equipo.
O sea, no es que van a poner a exponer solamente a una persona, no, van a exponer todos los miembros del equipo y por total la ponencia va a tardar 30 minutos. O sea que tienen que distribuirse el tiempo entre ustedes. Si son 3 los integrantes del equipo, pues van a tomar 10 minutos cada uno. Pero si fueran 4, pues a lo mejor algunos van a tomar 7 minutos, 7 por 3, 21, y el otro podría tomar 9, o uno podría tomar 7, el otro también, los otros 2, 8 cada uno. Bueno, ahí ustedes tienen que distribuirse el tiempo por minutos. Y es que fíjense que eso es importante, porque de repente en la práctica, en una audiencia, un juez, reloj en mano, le podría decir al abogado: mire, tiene 30 minutos, o tiene 10 minutos, o le doy 5 minutos. Y eso significa que uno tiene también que aprender a resumir, aprender a sintetizar, o sea, a seleccionar lo que resulte relevante y más importante, y digamos, lo demás dejarlo de lado, lo irrelevante, lo que no sea tan importante. Entonces, finalizado el tiempo, o sea, los 30 minutos, se abrirá una sesión de preguntas por parte de los compañeros y del docente durante la misma sesión. Recuerden que las sesiones o las clases, los periodos son de 100 minutos. 100 minutos es lo que dura una sesión. Entonces vamos a tomar 50 minutos por cada equipo. 30 minutos de exposición y 20 minutos para las preguntas y respuestas. Estas exposiciones van a comenzar el 4 de mayo, el jueves 4 de mayo, con los equipos 1 y 2. Vamos a ver si tenemos aquí algunas indicaciones adicionales. Aquí está. Dice: recuerden que exponer no es leer. O sea, la idea es que usted se prepare adecuadamente y que no llegue a leer. O sea, usted va a explicar, usted va a exponer, no va a llegar a leer. Y en las diapositivas que preparen, porque tienen que preparar para estas exposiciones, tienen que preparar láminas o diapositivas, ¿verdad? Ya sea en PowerPoint, en Keynote, en Prezi o en PDF, ahí como ustedes quieran, pero tienen que preparar diapositivas y en ellas deben incluir únicamente las ideas fundamentales. O sea, no van a poner en las diapositivas, digamos, mucho texto, ¿verdad? Van a llenarlas con contenido de palabras. No, hay que poner las ideas fundamentales, porque lo más importante van a ser las explicaciones que ustedes vayan dando a medida que van presentando las diapositivas. No hay, digamos, un número máximo o mínimo de diapositivas que puedan utilizar, pero tomen en cuenta el tiempo que van a disponer. Ahora, no es que óiganlo bien, por favor, no es que cada integrante del equipo va a llevar su propia presentación, no, la presentación tiene que ser una sola para todo el equipo. Si son 3 integrantes o 4 integrantes, la misma y única presentación van a utilizar, porque esas diapositivas las van a compartir con los demás.
Es decir, vamos a juntar todas las diapositivas de todos los equipos y la van a compartir inmediatamente a que termine la presentación de cada equipo. Es decir, no vamos a tardar en esto. Y si fuera posible y la pueden hacer llegar antes, pues sería mucho mejor que pudieran hacer llegar la presentación antes. Vamos a ver si podemos regular eso un poco más adelante. Pueden agregar, si lo desean, dinámicas para propiciar la participación de los compañeros y que la ponencia sea más llamativa. La ponderación, como ya se los expliqué, el sumario, o sea, el trabajo escrito, el 100% del laboratorio 1, o sea, el 30% del cómputo. Y la defensa igual, el 100% del laboratorio 2, o sea, el otro 30% de la nota del cómputo. Porque recuerden que cada laboratorio equivale al 30% y el parcial equivale al 40%. Entonces, ustedes van, repito, a trabajar en esto y lo vamos a estar durante las siguientes semanas hasta la semana 19 inclusive. Hasta la semana 19 inclusive. Porque en la semana 20, como muy bien lo saben, es el parcial. ¿Alguna pregunta en relación con esta dinámica, con estas actividades que vamos a utilizar para poder, digamos, obtener la aprobación del cómputo 3? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dónde vamos a enviar los nombres de los integrantes? Vaya, muy bien. Gracias por su pregunta. Ya la vamos a contestar. Miren, desde antes de que ustedes, digamos, se hagan los grupos, quiero que quede claro los temas, los equipos, ¿verdad? Que va del 1 al 10, porque son 10 temas, y las fechas en que van a participar. Voy a ver si puedo lograr que esto se mire. Vamos a ver. Vaya, miren. Todavía no se logra ver. Ahora sí se ve mejor. Vaya. Los equipos 1 y 2, el 4 de mayo. No pongo el 1 de mayo, que es lunes, porque ese es asueto. El 1 de mayo es asueto. Por eso nos vamos hasta el jueves 4 de mayo. Los equipos 1 y 2. Luego, el 15 de mayo, fíjense bien, va a haber una semana de por medio, porque solamente vamos a trabajar cuando nos toque presencial. Estas exposiciones todas van a ser presencial. No quise que lo hiciéramos virtual por esos problemas que se dan. Imagínense yo ahorita cómo estoy teniendo problemas para que la presentación, o sea, lo que les estoy presentando en pantalla, se pueda ver bien. Y entonces no quiero eso, pues, sino que ahí en vivo, pues, o sea, en la parte presencial. Por eso nos estamos saltando del 4 de mayo, estamos dejando el 8 y el 11 sin actividad de exposición, pero igual vamos a tener sesiones virtuales esas semanas. Entonces, el 15 de mayo serían los equipos 3 y 4, porque el jueves 4 de mayo, el 1 y el 2. Luego, el 3 y el 4 van para el 15 de mayo. El 5 y el 6, o sea, los equipos 5 y el equipo número 6, el jueves 18 de mayo.
Los equipos 7 y 8 el lunes 29 de mayo y finalmente los equipos 9 y 10 el 1 de junio. Ahora, si usted quiere pasar, digamos, más temprano que más tarde, ahí lamentablemente eso va a ser cuestión de suerte. Es decir, va a ser cuestión de a cuál equipo vaya a parar usted. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren que conformemos estos equipos aleatoriamente o ustedes quieren formarlos por afinidad? ¿Qué me dicen? Por afinidad. Por afinidad. ¿Alguien más? Sí, por afinidad. Por afinidad, ok. Vaya. Que nosotros lo elijamos. Muy bien, eso es por afinidad, muy bien. Gracias por sus opiniones. Bien, en ese caso vamos a hacer una cosa. Miren, ahorita, tal vez les puedo yo mostrar en pantalla. Ahorita tenemos... vamos a ver. Tenemos 30, pero uno de ellos soy yo. Tenemos 28 participantes en sesión. Vale. Entonces, oigan bien lo que les voy a decir. Es muy probable que ustedes quieran formar equipo con alguien que no ha venido. Es muy probable que ustedes quieran formar equipo e incluir en él a una persona que no está en esta sesión ahorita, que no está hoy. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, está bien, lo pueden hacer en tanto el equipo no pase de 3 personas, pero no pueden 3 que están aquí decir, vamos a incluir a fulano como un cuarto elemento. No. Si solo hay 2, o si solo hay 1, y ese 1 hay 2 que no han venido, está bien, ese 1 incluya a los otros 2. Ese 1 incluya a los otros 2. Pero no pueden incluir a 4. Los equipos de momento tienen que estar conformados por 3 como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, tómense el tiempo ahorita, por favor. Creo que unos 3 minutos sería suficiente. Tómense 3 minutos para integrar los equipos y enviar al WhatsApp. Pero ojo, no lo van a enviar esta vez al grupo de WhatsApp. Me lo van a mandar a mí, digamos, un integrante del equipo me lo va a mandar a mi cuenta, pues, o sea, privado, un mensaje privado, siempre de WhatsApp, pero a mí. No quiero que queden, como que dice, regados ahí en el grupo que tenemos todos, ¿verdad? Sino que me lo van a mandar a mí. Ojo, 3 integrantes, porque entre los que no han venido, después vamos a decidir dónde los ponemos, pero después, no ahorita. Ahorita los grupos tienen que quedar con 3, porque solo tenemos 28, incluso. Ahorita no sé cómo vamos a hacer, pero de momento 3 integrantes me van a mandar solamente. 3 integrantes. Y todos los que están aquí tienen que quedar en algún grupo. Todos los que están aquí tienen que quedar, por supuesto, en algún grupo, y ningún grupo tiene que ser de 4.
Licenciado. Hola, le escucho. Y si, digamos, estamos 3, no podríamos incluir al cuarto. No, no, solamente si con esa persona que no está llegaran a 3, solamente así la podrían incluir, si no, no. Bueno, gracias. Bueno, Licenciado, disculpe, en la lista de los nombres no aparece el mío. mire, no aparece o no han aparecido porque a lo mejor cuando hice la captura no estaban todavía conectados. Miren esta otra que acabo de actualizarla. Lic. ¿Ya aparece o todavía no? Sí, ahora sí, licenciado, gracias. Bueno, bueno. Vaya. Miren, vamos a continuar. Quiero ver si me van a disculpar por este inconveniente de una transmisión bastante deficiente, pero aquí en pantalla qué barbaridad, no sé, pueden ver algo en pantalla ahorita, cuéntenme por favor que yo no estoy viendo nada aquí en la mía. ¿Pueden ver algo en pantalla? No, Lic. No, ¿verdad? Qué barbaridad. No, nada. Nada. Y ahorita tampoco. Pues no sé qué pasó aquí. Qué tremendo, mano. Tristeza. Déjenme ver. Tengo frizada. Vamos a ver si puedo hacer algo. Vamos a ver aquí. Vamos a seguir otra cosa. Dejar de compartir. Sí, se ha dañado. Vaya, compartir pantalla. Vaya, ahora sí supongo, ¿verdad? Que pueden ver allí. Sí, ahora sí. Hasta mejor se ve. Mejor, ¿verdad? Sí. Vaya, aquí están, fíjense bien los temas. Aquí están los temas. Ahora, ¿cuál es el tema que a ustedes les va a tocar y en qué momento van a pasar a exponer? Eso va a depender de en cuál equipo queden al final de cuentas, ¿verdad? Ahorita voy a compartir con ustedes ahí esta imagen, ahí en WhatsApp, para que también tengan eso. Vamos a ver. Vaya, allí acabo de compartir. Licenciado, Hola. ¿se pueden tener grupos de 2? No. Podrían ahorita haber solamente 2,
Y alguien que no ha venido podría después integrarse para que el equipo Ok. quede con 3. La única Ok. Gracias, licenciado. la única circunstancia es que ya estuvieran todos. No, pero no, es que hay más de 30. No pueden haber equipos de 2, lamentablemente. Bien, vaya, miren, dejemos eso por el momento, porque hay otra cosa que me interesa que podamos analizar, y se trata, fíjense bien, de resolver el examen último que ustedes hicieron, porque les cuento que lamentablemente no salieron tan bien que digamos, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo, digámoslo así, vamos a resolverlo para que ustedes sepan cuáles eran las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Y fíjense bien lo que les voy a decir. Les voy a dar una segunda oportunidad. Y aunque no me lo crean, con este mismo examen, con el mismo. Pero después de haber compartido con ustedes algunas explicaciones y también la respuesta correcta. Así que si en esta segunda oportunidad salen mal, eso sí ya no sería culpa mía del todo, ¿verdad? Sino que sería absolutamente de ustedes. Pero tampoco crean que la nueva nota que saquen es la que les va a quedar. No, les va a quedar la más alta. No, ve qué bonito. No, me equivoqué. Les va a quedar el promedio de las 2 notas. Esa les va a quedar. El promedio, ejemplo, se sacó 4. Pero ahora, en la segunda oportunidad, digamos que se saca 8. O digamos que se saca 10. Vale. Digamos que se saca 10. Ok, sumemos 10 más 4 y dividámoslo entre 2. Esa es la nota que le va a quedar. Entonces, es importante que ahorita usted ponga atención para poder conocer. Y mire, trate de aprender. No tome captura de pantalla y después con las capturas haciendo. No, eso es vergonzoso. Trate de aprender las respuestas correctas a partir de la pequeña explicación que se le pueda dar sobre ellas. Bien, ¿alguna pregunta antes de hacer este pequeño esfuerzo? Vamos a ver, 9:30, llegamos hasta las 10:30 llegamos, ¿verdad? Vale, tenemos un poquito menos de una hora. ¿Alguna pregunta? ¿Están de acuerdo en que hagamos esto que les he dicho ahorita? Sí, de acuerdo. Sí, Sí, licenciado. Sí. Vaya, oye las pilas. Vaya, entonces aquí está. Vamos a hacerlo de esta manera. Ok. Un comerciante individual en pequeño está obligado a matricular su empresa mercantil, siendo que es en pequeño. Entonces, aquí tenemos 4 opciones, ¿verdad? 4 opciones, supongo que las están viendo. Aquí, vaya, miren cómo son las cosas, aquí no puedo. Yo sí estoy viendo las ampliaciones de pantalla que hago, pero no se pueden ver ahí, ustedes no las ven, ni modo, mala suerte. Vaya, aquí tienen 4 opciones, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero no en el registro de comercio, sino que en la alcaldía respectiva. Esa es la primera opción que aparece. Ok. La otra dice no, tanto los comerciantes como los industriales en pequeño están exentos de cumplir esa obligación. La otra dice no, solamente los industriales en pequeño deben hacerlo, o sea, los industriales, pero no los comerciantes. Y la final dice, todo comerciante, tanto el individual como el social, debe matricular su empresa, pues la constancia de la matrícula de empresa es la prueba única para establecer la calidad, aquí hay un error de dedo, la calidad de comerciante según el Código 18. Vale, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Quién quiere opinar?
A ver, Yo le puse la última, no sé si era la correcta, pero esa fue la que puse. vaya, ¿alguien más quisiera opinar? Yo igual le puse la última opción, Lick, porque en otra pregunta establece cuáles son las funciones del comerciante y dice que los que ganen menos de $12,000 al año están exentos de eso. Pero para eso ellos tienen que tener matriculada su empresa porque es la única potestad que les da tanto de la existencia de su empresa como de que ellos son comerciantes. Por lo tanto, yo veo que es la última opción. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Todos están de acuerdo con los compañeros? Vaya. Voy a compartir siempre en pantalla esta vez en el Código de Comercio. Vale, fíjense bien en el Código de Comercio. Vamos a ver. El artículo 15. El artículo 15 del Código de Comercio dice literalmente, artículo 15, no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones profesionales contenidas en el libro segundo que este código impone. Fíjense bien, no están sujetos los comerciantes e industriales individuales en pequeño cuyo activo sea inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América. Cumplirán únicamente con la contenida en el romano cuarto del artículo 411 de este mismo código. Entonces, según el artículo 15, los comerciantes e industriales individuales en pequeño, cuyo activo es inferior a $12,000, no están sujetos a cumplir con las obligaciones del artículo 411. Únicamente cumplirán con la contenida en el romano cuarto. Entonces, necesitamos, por supuesto, irnos al artículo 411 y poder ver que matricular la empresa mercantil, matricular está en el romano 1 del 411 y que en el romano cuarto lo que dice es realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia establecidos en la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, absteniéndose de toda competencia desleal. Entonces, si nosotros utilizamos como base para la respuesta el artículo 15 en relación con el artículo 411 en sus distintos romanos, pues obviamente nos damos cuenta de que los comerciantes y los industriales en pequeño están exentos. Tanto los comerciantes como los industriales en pequeño están exentos de cumplir con esa obligación de matricular su empresa. O sea, las obligaciones del artículo 411 no las deben cumplir todos los comerciantes, porque los comerciantes en pequeño, así como los industriales en pequeño, están exentos de esa obligación. Así que corrigiendo, y esa es la idea de esta actividad, corrigiendo las respuestas que ustedes habían colocado, la correcta no es la cuarta, porque la cuarta dice que todo comerciante, tanto el individual como el social, todo, fíjense bien el alcance de esta frase, todo comerciante, es decir, tanto el gran comerciante, el mediano comerciante y el pequeño comerciante, todo comerciante. Y el artículo 15 no dice eso.
El artículo 15 exonera a los comerciantes e industriales en pequeño de cumplir con las obligaciones del 411, dejando únicamente la del Romano IV como obligación que deben cumplir. Así que esta frase no es correcta. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. ¿Cuál es un ejemplo específico? Fíjense que aquí esta palabra es clave. ¿Cuál es un ejemplo específico de una persona que sin ser comerciante queda sujeto a las leyes mercantiles en relación con alguna operación que haya realizado? ¿Cuál es un ejemplo de una persona que sin ser comerciante queda sujeto a las leyes mercantiles en relación con alguna operación que haya realizado? Vaya, el vendedor ambulante de cocos que firma un pagaré a la sociedad que le provee semana a semana bolsas plásticas, ese vendedor ambulante de cocos es un comerciante porque es dueño de una empresa. Lo hemos visto. Tan empresa es un gran almacén como Simán o cualquier otro, como el carro ambulante de un vendedor. Entonces, él es comerciante en todo caso. En general, todos aquellos que verifican accidentalmente un acto de comercio, mire, esto podrá ser muy correcto, pero se nos pide un ejemplo específico, no un ejemplo así general o global. Por eso esta no puede ser correcta porque no es un ejemplo específico, sino que aquí mismo dice en general, todos aquellos. ¿Qué específico va a ser esto? No es nada específico. Se nos pide un ejemplo específico de una persona que sin ser comerciante, una persona que para recibir el pago del salario de su empleo como dependiente en un almacén, recibe y cobra el cheque. El cheque es un título valor y es una cosa típicamente mercantil, los cheques. Entonces, esa persona no es comerciante porque él es dependiente en un almacén. No es comerciante, es un auxiliar del comerciante, pero no es un comerciante. Entonces, cuando esa persona recibe y cobra el cheque, queda sujeto a las leyes mercantiles en relación con esa operación. Permítanme. Entonces, en ese caso, las respuestas correctas serían esta y también un municipio. Un municipio no es comerciante, para nada, pero cuando contrata con una sociedad, la sociedad es un comerciante social, de seguridad privada, el traslado de dinero y otros valores desde la alcaldía hasta uno o más bancos, en ese caso específico, una persona jurídica como lo es un municipio, sin ser comerciante, porque no lo es, un municipio no es comerciante, queda sujeto a las leyes mercantiles en relación con esa operación que ha realizado. Así que en este caso, las respuestas correctas eran dos. La de una persona que recibe mediante un cheque el pago de su salario y la de un municipio. Esas dos, repito, eran las respuestas correctas. Avancemos. Según los artículos 384 y siguientes del Código de Comercio, hay tres clases de agente de comercio. ¿Cuál es una gran diferencia entre el agente dependiente por un lado y el agente intermediario por otro lado? Miren, aquí para poder encontrar esa diferencia, esa gran diferencia entre el agente dependiente por un lado y el agente intermediario por el otro, había que leer los artículos 384 y siguientes del Código de Comercio. Leer qué es el agente dependiente, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, cuáles son sus funciones o sus actividades, y qué es también el agente intermediario. Entonces, de la lectura de eso, aprendemos que la respuesta correcta es esta. Vamos a ver, el agente intermediario en ningún caso, déjenme corroborarlo, 384 y siguientes.
Vamos a ver. Vaya. Según esto, es agente dependiente la persona encargada de promover en cierta plaza o región negocios por cuenta de un principal. Está subordinado al principal, no tendrá facultad, salvo mandato expreso, para cerrar contratos, y por su parte, el agente intermediario, vamos a ver si encontramos la diferencia. El agente intermediario, aquí está. Aquí está, miren el 403. Los agentes intermediarios no tienen la representación de sus clientes, no actúan en representación de sus clientes. Quien actuare como apoderado perderá la calidad de intermediario. Entonces, en el artículo 403 aprendemos que los agentes intermediarios no actúan como apoderados, no tienen la representación de sus clientes, porque si la tuvieran, si actuaran como apoderados, ya no son agentes intermediarios. Entonces, un agente intermediario en ningún caso puede tener mandato de su cliente, es decir, poder, no puede ser apoderado. El agente dependiente podría tenerlo, es decir, el agente dependiente podría tener mandato o podría no tenerlo, pero el intermediario en ningún caso puede tenerlo. Así que esta era, en este caso, la respuesta correcta. Y repito, les estoy explicando el por qué. El por qué aparece en el artículo 403. Ok, ¿cuál es la disposición constitucional que protege el pequeño comercio? ¿Y cuál es hoy en día la ley que desarrolla esa protección? Es el artículo 115, sin duda alguna. Y fíjense que yo les expliqué y les pedí que investigaran precisamente, y hasta les anticipé que se los iba a preguntar, que cuál era la ley que protegía. Les cuento, originalmente se dictó la Ley de Protección del Comercio y la Industria en Pequeño. Esa fue, digamos, la primera ley que se dictó para proteger el comerciante en pequeño. Pero esta se derogó, y la que la derogó ya le quitó en pequeño, y se llamó la Ley Reguladora del Ejercicio del Comercio e Industria. En el título ya no aparecía en pequeño, de la comercio e industria en pequeño, se lo quitaron, pero digamos que todavía seguía mencionando pues algunas limitaciones para poder ejercer personas extranjeras el pequeño comercio o la pequeña industria. El problema que tenemos es que esta ley ya se derogó, y la ley que la derogó se llama Ley de Inversiones. Y si usted lee esa ley, honestamente no va a encontrar allí ninguna mención siquiera, ni mucho menos una protección al comercio y la industria en pequeño. Hay un artículo que hace referencia al mandato constitucional del artículo 115, pero no protege ni desarrolla. Entonces, hoy en día, porque así decía la pregunta, hoy en día en realidad no hay una ley especial, pues la ley que lo contemplaba y su reglamento han sido derogados. Ahora, es cierto que hay una ley de fomento, protección y desarrollo de micro y pequeña empresa, pero el concepto de micro y el de pequeña empresa no se adecuan al concepto de comercio e industria en pequeño, para nada.
Y por otro lado, el artículo 110 no tiene nada que ver con la protección al pequeño comercio. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta era esta, la que está marcada aquí, el artículo 115, y que no hay una ley especial. Según el artículo 11 Romano 1, dice que son inhábiles para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo en sociedades mercantiles, uno, los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. La pregunta es, ¿cuál sería un ejemplo de una disposición legal que establece que una persona, a pesar de ser perfectamente capaz legalmente para ejercer el comercio, resultaría inhábil para ello? Cuando uno lee en la doctrina sobre las inhabilidades para ejercer el comercio, aprende que una inhabilidad no es lo mismo que una incapacidad. Es decir, hay una relación, digamos, como de género a especie, en el sentido de que una cosa es ser incapaz y otra cosa es ser inhábil. Ahora bien, según el código, en el artículo 48 y en el artículo 275, en los romanos que se mencionan aquí, se prohíbe a ciertas personas ejercer un comercio que sea similar al giro comercial de aquella sociedad o de aquella entidad o incluso de aquel comerciante al cual están sirviendo. Es una especie de protección porque podrían haber ahí un conflicto de intereses. Un administrador, por ejemplo, de una sociedad no le es permitido dedicarse al mismo tipo de negocio que realiza la sociedad que administra. Es pues una prohibición, y esa prohibición le hace inhábil, no incapaz, porque él puede ejercer el comercio perfectamente, pero otro tipo de negocios, no al que se dedica la sociedad que está administrando, por vía de ejemplo. Entonces, los ejemplos, y aquí ustedes tendrían que haberlos, por supuesto, leído, ¿no? Al momento de contestar esta pregunta, tenían que haber leído cada uno para poder determinar cuáles de ellos se adecuan y responden a la pregunta, que en este caso serían estos dos, el artículo 48, Romano III, y el 275 también en el Romano III. Luego dice, en el artículo 15 del Código de Comercio se dice que no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones personales los comerciantes en pequeño. ¿A qué se refiere el término activo? Porque dice cuyo activo sea inferior a $12,000. ¿A qué se refiere el término activo dentro del contexto de este artículo? Aquí, para poder, digamos, dar una respuesta acertada, pues simplemente había que buscar, ¿no? Buscar una definición de activo dentro de, digamos, un contexto mercantil o del comercio o de negocios, y así hubieran podido aprender que no es solamente aquello que el comerciante tiene pero que no va a vender. Este es como un activo fijo, pero no es ese el activo solamente. Es solamente el dinero en efectivo que se tenga en bancos, tampoco. El activo incluye mucho más que el dinero. A lo que resulte del balance, es decir, se resta de lo que se tiene lo que se debe y el resultado es el activo, tampoco. Ninguna de estas tres se adecua. Es lo opuesto del pasivo, es decir, se trata de los elementos materiales, y ahí entra dinero que pueda tenerse en bancos, mercaderías, por qué no decirlo, equipo, mobiliario, vehículos, contratos, patentes, es decir, tanto tangibles como intangibles que el comerciante tiene para ejercer el comercio con ellos.
es decir, para obtener utilidades o ganancias. Esto es a lo que se refiere el término activo dentro del contexto del artículo 15, de tal suerte que la respuesta correcta en esta parte es esta, es lo opuesto del pasivo. ¿Qué puedes comentar en cuanto a los Romanos 2, 3 y 4 del artículo 7 del Código de Comercio? ¿Cuáles personas naturales entran actualmente en esas hipótesis? ¿Qué necesita en consecuencia hoy en día una persona mayor de 18 años de edad, pero menor de 21 para ejercer el comercio? Véase artículo 8, inciso segundo del Código de Comercio. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí en clases ahorita. Pero dígame, rapidito, no tengo problema. Ajá. Con gusto, será bienvenida. Y dígale que no le atendí la llamada precisamente porque estoy en clases ahorita también, es virtual. Ajá. Pero con gusto yo le cedo el espacio desde las 11:30 en adelante. Bueno, a usted, adiós, no tenga pena, adiós. Bien, van a disculpar la pequeña interrupción, pero era importante. Entonces, a ver, para ver si están ahí todavía, ¿qué piensan que es la respuesta correcta aquí? No tengan pena, cuando nos equivocamos y se nos hace ver el error, eso queda más marcado en nuestras mentes y ya nunca más lo olvidamos. Así que no tenga pena si se equivoca. Si no quieren participar, voy a entender que no tienen interés en que yo siga y voy a suspender ahorita esta actividad. Buenos días, licenciado. Buenos días, le escucho. Yo escribí, bueno, la respuesta que yo puse es que son casos que han quedado derogados cuando se modificó la edad en que se alcanza la mayoría de edad, porque era lo que ustedes nos explicaban. Así es. Pero realmente no sé si era la correcta. No, pues no, claro que sí. Recuerden que ahora la mayoría de edad se alcanza a los 18. Entonces ya no hay nada que una persona mayor de 18 y ya solo porque no ha llegado a los 21, no hay nada que tenga que hacer. Ya es plenamente capaz. Ya puede ejercer el comercio y no necesita autorización de nadie. Esos romanos del 1 al 3, el 2, el 3 y el 4, sí, han quedado totalmente derogados, del 2 al 4, totalmente derogados. Y es como usted muy bien lo dijo, lo que yo les explicaba en clase, y esa es la respuesta correcta. O sea, no se aplica a ninguno de los demás. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes no es una cosa típicamente mercantil? Fíjense bien, ¿cuál de las siguientes no es? No dice es, sino que dice no es. Este tipo de preguntas en exámenes como este sirven para recordarnos que es muy importante leer muy bien y comprender muy bien lo que estamos leyendo, ¿verdad? Precisamente porque a veces podemos confundir y pensar que se nos está pidiendo algo que, por ejemplo, que es, cuando en realidad se nos está pidiendo algo que no es. Recuerden que el término no marca una diferencia. Entonces, una patente de invención es una cosa típicamente mercantil, como lo es la empresa y como lo es un cheque. La mercancía o las mercancías son cosas accidentalmente mercantiles.
las mercancías. Ese es el ejemplo quizás único que hemos formulado de cosas que son accidentalmente mercantiles. Entonces, la respuesta correcta de una cosa que no es típicamente mercantil es precisamente las mercancías. Vamos a ver. Según los artículos 384 y siguientes del Código de Comercio, hay 3 clases de agentes de comercio. Ok. Sus actos obligan a sus principales en todas las obligaciones que tuvieran a su cargo en razón del puesto que ocupan frente al público. Fíjese que esto está entre comillas, ¿verdad? Ustedes se pueden fijar que esto que estoy aquí marcando está entre comillas. Cuando nosotros encontramos alguna frase entre comillas, lo que significa es que se ha tomado textualmente. Es una cita literal. O sea, tal como está escrito aquí, está escrito en el lugar de donde se tomó. Entonces, según el artículo 384 y siguientes, hay 3 clases de agentes de comercio. ¿De qué clase de agente se predica esto? Nosotros tendríamos que buscar esta frase, buscarla en el código, porque de eso se trata, de buscar y encontrar. Debemos buscar en el código esta frase y ver a cuál de los 3 agentes de comercio se aplica. Porque es la pregunta, ¿de qué clase de agente se predica esto? Cuando usted busca esto en el código, sus actos obligan a sus principales en razón del puesto. Vamos a ver. Voy a retroceder un poquito en el código y voy a buscar en razón del puesto. Fíjense bien, aquí están, obligan a sus principales en todas las operaciones que tuvieran a su cargo en razón del puesto que predican frente al público. Vamos a ver si eso vuelve a aparecer. Ya no vuelve a aparecer, ni atrás ni adelante. Entonces, la frase que se ha citado aquí está en el artículo 379. No está en el 384 y siguientes. Ya eso debería ser suficiente para entender que esto no se predica de ningún agente de comercio. Esto se predica de los dependientes, los actos de los dependientes. Eso dice el 379, los dependientes. En otras palabras, dependientes, capítulo 2, dependientes. Ok, en el capítulo 1 tenemos a los factores, auxiliares de los comerciantes. Capítulo 1, factores. Capítulo 2, dependientes. Aquí está. Capítulo 2, dependientes. Y capítulo 3, agentes de comercio. Dentro de los agentes de comercio están los agentes dependientes, sección A. Están los agentes representantes o distribuidores, sección B. Y están los agentes intermediarios en la sección C. Pero la pregunta del millón es, ¿será que los dependientes y los agentes dependientes son lo mismo? Respuesta, para nada. Los dependientes son otra cosa, son diferentes de los agentes dependientes, porque los agentes dependientes son agentes de comercio. Los dependientes no. Los dependientes son auxiliares de los comerciantes. En otras palabras, la respuesta correcta aquí es ninguna de las alternativas ofrecidas es correcta. Porque, repito, esto se predica de los dependientes.
no del agente dependiente, sino de los dependientes, que no son, repito, lo mismo. En cierto momento yo les pedí que trabajaran ustedes con la estructura del Código de Comercio, los distintos libros, capítulos, secciones, qué títulos que tiene. Y entonces esa estructura nos permite, repito, nos permite comprender que los auxiliares de comercio son los factores, los dependientes y los agentes de comercio. Y que dentro de estos últimos, o sea, dentro de los agentes de comercio, se encuentran los agentes dependientes, los agentes distribuidores o representantes y los agentes intermediarios. Pero los agentes dependientes que se mencionan como agentes de comercio no son los mismos dependientes que se han mencionado previamente. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de un caso de excepción en que, a pesar de ser una persona natural incapaz, se puede ser titular de una empresa mercantil y como tal comerciante individual? ¿Cuál sería un ejemplo de caso de excepción en que, a pesar de ser una persona natural incapaz, se puede ser titular de una empresa mercantil y como tal comerciante individual? Miren, repasando. Recuerden que los que tienen capacidad civil para obligarse, para contratar, para contraer obligaciones, son los mismos que tienen capacidad para ejercer el comercio, es decir, para ser comerciantes, para ser titulares o dueños de una empresa mercantil. Ahora bien, quienes no tienen capacidad civil para obligarse, en consecuencia, no pueden ejercer el comercio, no pueden ser titulares de una empresa mercantil. Eso lo dice la ley, el Código de Comercio en sus primeros artículos. Sin embargo, hay casos de excepción y eso yo se los expliqué a ustedes en una de las sesiones y son las que aparecen en el artículo 10 del Código de Comercio, que dice: salvo lo dispuesto en los incisos siguientes. Ok, cuando un incapaz adquiere por herencia o donación una empresa y cuando se declare sujeto a curatela a un comerciante, el juez decidirá con informe de 2 peritos si la empresa ha de continuar o debe liquidarse. Ok, en el caso de que el juez decida dentro de este procedimiento y después de escuchar a los 2 peritos que la empresa debe continuar, en ese caso sí. Ese es el caso de excepción. Cuando el juez decide, el juez de comercio decide que la empresa continúe, que eso es lo más conveniente para la sociedad, para los acreedores, para los proveedores, para los deudores incluso que pueda tener ese comerciante que donó o que falleció. Ok, veamos si aparece algún ejemplo aquí. Por el solo hecho de que a una persona natural incapaz se le transfiera por donación una empresa mercantil en marcha, por el solo hecho. Claro que no. Como que dice sin procedimiento alguno, en que el juez decida si la empresa debe continuar o no. Claro que no. Por el solo hecho, no. Cuando entre los herederos hay alguna persona natural incapaz, al aceptar herencia se convierte automáticamente en comerciante. Tampoco. Recuerden, acabamos de leer en el artículo 10 que se necesita un procedimiento judicial. El juez tiene que decidir si la empresa se liquida, se disuelve, se termina o si debe continuar. Y solo en el caso de que él decida que debe continuar, entonces el titular de esa empresa
va a ser una persona natural incapaz, pero solo en ese caso, no es automáticamente. Luego, cuando un comerciante por algún accidente pierde sus facultades mentales y ya no puede administrar su empresa, el juez de familia lo declara incapaz, le nombra un curador para que lo represente, totalmente de acuerdo, un juez de familia, pero luego dice, autoriza que la empresa continúe. Eso no le corresponde a un juez de familia, no le corresponde, eso tiene que hacerse ante un juez de comercio, y por eso esta opción tampoco es correcta. En ese caso queda como correcta solamente que ninguna de las alternativas ofrecidas es correcta. Luego, es una diferencia entre los dependientes y los dependientes viajeros en cuanto a lo que pueden hacer o no. Los dependientes y los dependientes viajeros. Eso tenemos que ir a buscarlo igual en el Código de Comercio, y después de encontrarlo nos damos cuenta de que por regla general los dependientes sí pueden recibir o percibir el precio anticipado, y eso no lo pueden hacer los dependientes viajeros, siempre por regla general. Esta es, después de leer el articulado correspondiente, la respuesta correcta, que los dependientes sí pueden recibir el precio anticipado de las mercancías, porque ellos están allí, en el negocio, en el local, en el establecimiento, mientras que un dependiente viajero, ese anda por la calle, él no puede recibir por regla general, a menos que tenga una autorización o mandato expreso. Así que esta es la diferencia en cuanto a lo que pueden hacer o no. ¿Cuáles comerciantes individuales? Otra vez, el famoso no. ¿Cuáles comerciantes individuales no están sujetos al cumplimiento de todas las obligaciones profesionales que el artículo 411 del Código de Comercio impone? Bueno, otra vez, ¿quién de ustedes quiere decirme cuál sería cuáles serían las respuestas correctas? Ya vimos esto en el artículo 15, ¿no? Aquellos cuyo activo sea inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? A ver, la compañera que había activado su micrófono. Era esa misma que dijo el compañero. Muy bien, muchas gracias. Vaya. Fíjense que en las indicaciones se les pidió que leyeran bien cada una de las alternativas para no cometer el error de dejar sin marcar alguna otra que también sea correcta. Porque ¿a cuánto equivale $12,000 de los Estados Unidos de América en colones salvadoreños? ¿Conocen el factor de conversión? ¿Saben cómo convertir dólares a colones? El factor de conversión es que por cada dólar de los Estados Unidos de América se van a dar 8 colones con 75 centavos. 8 colones con 75 centavos. Entonces, usted multiplica 12,000 por 8.75, ¿saben cuánto le da? Le da 105,000, y estos serían colones. En otras palabras, esta otra también es correcta. Aquellos cuyo activo sea inferior a 105,000 colones salvadoreños. En otras palabras, es decir, lo mismo. 105,000 colones es igual a $12,000 de los Estados Unidos de América.
Entonces, si usted únicamente respondió esta, pero no respondió esta otra, aquí le toca la mitad de lo que vale esta pregunta. No la tiene completa. ¿De acuerdo? Ponga atención a estos detalles. Porque, miren, yo me imagino que cuando ustedes terminan un examen y ven lo que se han sacado, se quedan con la boca abierta, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo es posible? Si yo estudié, si yo me he esforzado, si me he desvelado. Pero es que miren, eso es nada simple. Igual se desvelan tal vez viendo tele o bailando en una fiesta o algo así. Hay que poner atención. ¿Cuál es la consecuencia legal establecida por la ley en el caso de que un factor actúe sin tener su mandato otorgado por escrito o no se inscribiere? Un factor. Para encontrar la respuesta, usted tiene que ir al Código de Comercio y allí tiene que buscar. Vamos a ver si podemos encontrar ahí por el factor. Aquí están los factores, miren, 365 y siguientes. Aquí están, miren, en el artículo 368, inciso segundo, aquí está la respuesta de manera muy puntual y muy clara. Si el mandato conferido de modo expreso al factor no se otorgare por escrito o no se inscribiere, es lo que se dice aquí, ¿eh? ¿Cuál es la consecuencia legal establecida por la ley en el caso de que un factor actúe sin tener su mandato otorgado por escrito o no se inscribiere? Más claro no puede estar. Aquí está. Entonces dice, se refutará respecto a tercero general para todos los actos concernientes a la rama de comercio de que el factor esté encargado, sin que el mandante pueda alegar frente al tercero ninguna limitación de tal mandato. Entonces, por regla general, el mandante no puede alegar ninguna limitación de ese mandato frente a terceros. Lo acabamos de leer. Y se presume que tiene un mandato general para todos los actos concernientes a la rama de la cual está encargado. Todo esto lo sacamos del inciso segundo del artículo 368 y ahí está bien claro cuál es la consecuencia legal cuando un factor actúa sin tener otorgado por escrito el poder o si no está inscrito en el registro de comercio. Son dos las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de goce o adquisitiva y la capacidad civil para obligarse? ¿Y qué tiene esto que ver con la capacidad para ejercer el comercio? Fíjense bien, lo hemos dicho en clases varias veces. Toda persona tiene capacidad de goce o adquisitiva, pero no toda persona tiene capacidad de ejercicio. Por el hecho de ser personas, todos tenemos capacidad adquisitiva, pero algunas personas no tienen capacidad de ejercicio, capacidad para obligarse, capacidad legal, capacidad para contratar, para contraer obligaciones, no. Para adquirir derechos, todas las personas tenemos. Luego, la capacidad civil para obligarse es la misma capacidad para ejercer el comercio. Esto es cierto también. Y responde la pregunta, ¿qué tiene que ver con la capacidad para ejercer el comercio? Ok, la capacidad civil para obligarse es la misma para ejercer el comercio. Ahora, toda persona tiene capacidad legal, pero no toda tiene capacidad de goce. Esto es lo opuesto a lo que dice la primera alternativa. Por ende, esta no puede ser correcta. Y luego, la capacidad para ejercer el comercio es más flexible, por lo que son diferentes.
Prueba de ello es el artículo 7, Romanos 2, 3 y 4. Ya hemos dicho que estos romanos están derogados. Si bien es cierto, antes la capacidad era más flexible, ahora ya no. Ahora es la misma. Entonces no puede ser más flexible y estos romanos ya están derogados. Eso lo dijimos en su momento. ¿Cuál es la consecuencia para el caso de que un factor trafique por su cuenta? Trafique por su cuenta en negocios del mismo género que los que realiza a nombre de su principal sin que éste lo haya autorizado expresamente para ello. Otra vez, miren, estas respuestas ustedes las encuentran literalmente en el código, literal. Pero aquí yo les quiero hacer una reflexión para que ustedes analicen su propia actuación. Miren, yo vi algunos de ustedes que teléfono en mano tenían el examen solamente y no tenían ningún otro recurso. Yo me pregunto, ¿será que son genios? Han nacido con una inteligencia extraordinaria. Yo me sorprendo por eso, pero cuando veo la nota me doy cuenta de que no, pues no es cierto que tengan una inteligencia extraordinaria. Lo que pasa es que no aprovechan, digamos, la oportunidad que se les da de utilizar cuanto recurso esté a su alcance. Usted no puede ir a hacer un examen de eso solo con lo que tiene en la mente. O sea, no sé, yo creo que yo saldría quebrado si me someto a un examen de estos así nada más, ¿verdad? Y el Tinmarin no funciona. Prueba de ello es la nota que han sacado. Entonces, esto hay que leerlo. El principal queda facultado para dar por terminado el mandato y el principal podrá hacer suya la operación. Eso usted lo puede buscar en el código y así lo va a encontrar. ¿En qué consiste la diferencia entre las cosas accidentalmente mercantiles y las cosas típicamente mercantiles? También lo hemos dicho hasta la saciedad en las clases. Y es que las cosas típicamente mercantiles no pierden nunca ese carácter de ser mercantiles. Según los artículos 418 a 420, ¿cuál es la importancia de la matrícula de empresa? Es decir, ¿por qué matricular la empresa, el dueño o titular de ella? ¿Por qué? 418 a 420. A ver, ayúdenme. ¿Por qué? Tiene que nos faltan 4. Si quieren que las veamos, participen ahorita. Saquen el pecho por sus compañeros. La última. La última, correcto. Estoy de acuerdo, pero será la única. Y para poder establecer su calidad de comerciante. Totalmente de acuerdo también, pero serán las únicas. Yo anoté las 4, si mal no recuerdo. Tanto evitar que los locales, agencias o sucursales sean cerradas temporalmente y también para evitar que sus operaciones adolezcan de objeto ilícito. Fíjense que esta era la cascarita, ¿verdad? Esa era mala. Sí, esta era cascarita. Entonces, si usted anotó las 4, lo que sucede es de que haber anotado esta, le anula otra. Y le queda como que solo 2 hubiera escogido. Sí, o sea, se queda con la mitad. Porque en realidad solamente son estas 3. Vamos a ver en cuál caso se presume legalmente que se está ejerciendo el comercio, es decir, no tiene que decirse expresamente. Fíjense que es ninguna, en este caso es ninguna, porque un agricultor o artesano tiene que tener un almacén o tienda en la cual vende sus productos. Entonces, un agricultor o un artesano que no tenga almacén o tienda para vender sus productos no es comerciante, pero lo podría hacer si tuviera almacén o tienda en el cual vender sus productos. Entonces, cuando dice aquí, un agricultor, aunque no tenga, definitivamente no es correcta. Un profesional liberal jamás va a ser comerciante. Un profesional liberal es eso, un profesional liberal, no comerciante. Y los que no son comerciantes, que ejecutan accidentalmente, eso no los convierte en comerciantes. Para nada. No es que estén ejerciendo el comercio.
Lo que están haciendo es ejecutando accidentalmente un acto de comercio, pero no es que sean comerciantes o que lo estén ejerciendo. Así que en este caso ninguna era correcta. Y de todos los casos o circunstancias establecidos por la ley que procede a la quiebra, ¿cuál es la determinante, la que no puede faltar? Pues no poder hacer frente a sus obligaciones líquidas y vencidas con su activo. Esto es lo que no puede faltar. Cualquiera de las otras, como que no es determinante, no es determinante. La que es determinante es esta, no poder hacer frente. Y finalmente, quienes como personas naturales son absolutamente incapaces, o sea, absolutamente incapaces. Fácil, los impúberes, porque esos son los absolutamente incapaces para obligarse civilmente. Entonces, también son absolutamente incapaces para ejercer el comercio, los impúberes. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Mire, ve, qué chiche estaba esto, hombre. En 52 minutos nos sacamos 10. Ojalá que ustedes lo puedan lograr también, ¿verdad? Porque de eso va a depender que mejore la nota. Muchos se acercaron y me dijeron, ¿qué podemos hacer, licenciado, para mejorar la nota? Pues aquí está. Les voy a anunciar en qué momento lo van a hacer. No van a tener 100 minutos, no van a tener 52 minutos, van a tener menos tiempo, pero van a tener un segundo chance. Así que pendientes, pendientes. Ahorita, por favor, me ayudan con la asistencia porque la tengo que reportar. Así que si logran ver ahí o saben que están al principio, mencionen su apellido, por favor, ahorita mismo. Amaya Serrano. Ok. Artola Guardado. Guardado, muy bien. Franco Mendoza. Franco Mendoza, muy bien. No le escuché bien. Hernández Guevara. Gómez Ganuza. Gómez Ganuza. Gómez Rodríguez. Mara González, Jocelyn Nicole. Ok. Marque Valladares. Esperemos un poquito los que están de la I para allá. Vaya. Rodríguez. Del Cid Cruz. De Ríos Castellón. Hidalgo Lazo. Hernández Amaya. Hernández Martínez. Hernández Serpa. Hernández Amaya. Muy bien. Galdame Guevara. Guardado Joya. Flores. Ay, Rodríguez. Garay Rodríguez, Kevin, ok. Muy bien. Tenemos a Ayala Romero, Flores Laínez, Gómez Flores. Vale. Ayala Romero. Ah, sí está. Moreno García. Apaga las pilas. Oliver Hernández. Ayala Romero. Sí, Ayala Romero lo puso. Vaya. Oliver Hernández. Moreno García. Oliver Hernández. Gómez Maravillas Cortés. Pineda Machuca. Pineda Machuca. Quintanilla Segovia. Mata Aguilar. Cuando hablan dos al mismo tiempo no les escucho. Iglesias Cabrera. Cortés. Iglesias Cabrera. Machado Núñez. Machado. Quintanilla Moya Segovia. Méndez. Maravilla Cortés. Méndez, Maravilla Cortés. Muy bien. Tenemos a David Ezequiel, tenemos a Cristian Mauricio, Quintanilla Rosa. Ríos Arriola, Quintanilla Segovia o Quintanilla Rosa, ok. Rosa. Sí, ya le puse. Quintanilla Segovia. Quintanilla Segovia, muy bien, Mario. Rivas Reyes. Vaya. Rivas Reyes, muy bien. Martínez Martínez. Martínez, Cristian, ok, perfecto. A los últimos ya, de la S a la Velázquez Avelar. Velázquez Avelar, muy bien. Segovia Cruz. Segovia. Alfaro. Segovia. Santos Vanegas. Santos Vanegas, muy bien. Humansor Cruz. Humansor Cruz, ok. Segovia Díaz. Segovia Díaz, muy bien. Tenemos a Salmerón Nolasco, tenemos a Turcios Madriles, tenemos a Ventura Argueta, Ventura Rubio, Ventura Argueta no, Saldívar Escobar. Bueno,
Eso entonces, si hay Lucio alguien- Madriles Lix. Ah, ok. Licenciado, creo que a mí no me puso la asistencia. Dígame Gómez su apellido. Flores. ¿Perdón? Gómez Flores. Gómez Flores. Sí, no se le había puesto. Muy bien. ¿Alguien más que se ha quedado sin la asistencia? Ventura Rubio, Saldívar Escobar, Salmerón Nolasco, López Díaz y Flores Laínez. Bueno, estén atentos por favor al WhatsApp porque les voy a hacer llegar por ahí la fecha y hora del segundo intento, y también les voy a hacer llegar en los grupos, porque los que toquen como grupo 1 y grupo 2 ya van a empezar a exponer el 4 de mayo y todos tienen que trabajar en el sumario hasta el 3 de mayo. Entonces necesitan saber cuáles son los temas que les van a tocar. Esos van a ser aleatorios, los voy a echar a la suerte y ese va a ser el resultado. Bien, pasen buen día a todos. Vamos a terminar ahorita con la clase. Muy buen día. Recording stopped.